Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez nació en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1954. Cursó el bachillerato en el Colegio Franco-Inglés incorporado a la UNAM de 1967 a 1972. Ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1973 y obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM en 1980. Posteriormente, cursó la maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y obtuvo el grado en 1986, la maestría en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota en 1989 y el doctorado en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política también en la Universidad de Minnesota, obteniendo el grado correspondiente en 1991. Cursó un diplomado en Antropología Jurídica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1999. El trabajo académico del Dr. Ambrosio Velasco Gómez se distingue por promover una filosofía original, plural, humanista, crítica y auténtica del más alto nivel desde una perspectiva intercultural, inter y transdisciplinaria, así como por su compromiso de fortalecer las comunidades filosóficas mexicana e iberoamericana. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias. Muy contento de platicar con ustedes, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me da mucho gusto. Antes de comenzar, ¿le hablo de tú o de usted? Como tú quieras. Muy bien. ¿Esta vez le hablo de tú? Está muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar la entrevista. ¿Por qué quieres ser rector? Yo he pasado en la universidad pues la mayor parte de mi vida, casi, 50 años, más de 50 años, desde que ingresé a la facultad. Y estoy convencido que es la institución más importante de la nación, no del Estado, aclaro. Es la institución más importante de la nación, con una historia de casi 5 siglos. Y hoy en día considero que la universidad tiene que renovar su compromiso con el desarrollo de las tareas que le son sustantivas de investigación, la docencia, la difusión, la vinculación, la creación, pero también con los compromisos de la nación. Y para ello se necesita un cambio importante dentro de la universidad, un cambio tanto en la organización de las dependencias, de la vida política, tiene que democratizarse, claro, y también la construcción de nuevos paradigmas. Y considero que todas esas tareas urgentes pues han sido temas y problemas que he trabajado durante 50 años y que es una oportunidad para que pueda proponer e impulsar desde la rectoría la transformación necesaria de nuestra universidad. Claro. Ya sabemos un poco de la biografía académica de Ambrosio Velasco. Ahora, según Ambrosio Velasco, el doctor Ambrosio Velasco, ¿quién es Ambrosio Velasco? Pues, como dice el Quijote, yo sé quién soy, pero no es grato exponernos. A ver, soy un universitario de pies a cabeza, he pasado la mayoría de mi vida estudiando y trabajando en la universidad. Me preocupa mucho el desarrollo de tradiciones propias que rompan con las relaciones colonialistas, incluyendo el colonialismo intelectual. Y soy una persona optimista que confío mucho en la sabiduría de la comunidad y que considero que esa sabiduría de las comunidades relevantes, en este caso de la comunidad universitaria, deben de tener un papel importante en el gobierno y en el desarrollo de la vida universitaria. Lo resumiría así. Además, claro, soy Puma. Claro que sí. ¿Podría desarrollar un poco este concepto que acaba de mencionar de colonialismo intelectual? Sí, cómo no. Es interesante, en 2010 o en 2011 se publicó un estudio de la UNESCO sobre las ciencias sociales en el tercer mundo. Okay. Y lo que señalaba es que hay una excesiva dependencia a paradigmas y tradiciones exógenas, principalmente de habla inglesa. Esa dependencia en la que los autores, los paradigmas, los enfoques provienen fundamentalmente del exterior y sobre todo del mundo anglosajón, dice ese estudio de la UNESCO, han empobrecido mucho a las ciencias sociales en todo el tercer mundo y particularmente, diría yo, en México. Lo mismo podemos decir respecto a las humanidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
pues un afán de imitación, o como un colega mío del Instituto, Carlos Pereira, dice, un afán sucursalero, de ser las mejores sucursales de las matrices humanistas o humanísticas o de ciencias sociales o en general. Y esto realmente limita mucho, no solo el desarrollo de las disciplinas académicas, también limita su relevancia para la comprensión y solución de los problemas de nuestro país o de la región. Esto es algo que Pablo González Casanova insistió muchísimo, no solo en el concepto de colonialismo interno, sino también, cito, su libro Las nuevas ciencias y las humanidades de la Academia de la Política, pues señala la necesidad de romper con estos paradigmas hegemónicos y desarrollar los propios paradigmas, no rechazarlos, no abandonarlos, estar en diálogo, pero desde una matriz cognitiva propia que atienda a nuestras tradiciones, que son muy ricas, nuestras tradiciones intelectuales en todos los ámbitos. En el ámbito filosófico, en el ámbito de las ciencias sociales, tenemos que rescatar y desarrollar, cultivar esas tradiciones en diálogo con otras tradiciones, no de manera chauvinista. Entonces, esta es la idea, pues, de dependencia o colonialismo intelectual que tenemos que superar. Ok. A día de hoy, 18 de septiembre, ¿podría ser un balance del periodo de Enrique Grau? Yo creo que ha sido una rectoría muy digna en defensa de la autonomía universitaria, que ha tenido pues varios, diría yo, indicios, no amenazas, sino indicios de deteriorarse. Y ha hecho una defensa muy clara de la autonomía. Yo vería en esto su principal valor, virtud en su gestión. Una segunda, sobre todo en su segundo periodo, pues ha sido la atención a los problemas de inequidad de género, de violencia de género. Yo cifraría ahí principalmente sus aciertos. Ahora, en todo esto hay que reforzar, ¿no? Hay que reforzar los trabajos. Claro. ¿Usted ve en peligro la autonomía de esa universidad? No, yo no veo en peligro la autonomía. Sí he visto indicios y provenientes sobre todo de algunos legisladores, hay que decirlo de dónde, ¿no? Algunas erratas también, que en alguna ley importante se les olvidó poner la autonomía, pero dice, acá hay cuidado. Y hay que estar muy atentos, porque sin autonomía no hay universidad. De nuevo, recurro al ejemplo, señor, de Pablo González Casanova, claro, que defendió la autonomía a costo inclusive de renunciar a la rectoría, ¿no? Ok. Entonces, pero no veo una amenaza a la autonomía. Siempre hay que estar atentos y siempre hay que defenderla y ejercerla, esa autonomía. Ok, entonces los ataques, lo podríamos decir así, a la autonomía para usted vienen de legislativo. Bueno, algunos legisladores. Pues es una iniciativa de ley, que es una o dos, recientemente una, pero es una persona en particular, ¿no? Ni siquiera el Poder Legislativo, que ni siquiera prosperó en el mismo Poder Legislativo, ¿no? ¿Cuál persona? No recuerdo. Hubo una iniciativa que propuso algún diputado. No recuerdo, sinceramente, el nombre. Pero eso sí preocupa. Y también hubo una omisión de la palabra autonomía en un proyecto de ley muy importante. Se corrigió, fue la errata, ¿no? Ahora, hay otros colegas, otros miembros de la comunidad que sí ven una amenaza. Hay que atender también esas percepciones, ¿no? Y ser sensibles a esas percepciones para poder ver cómo podemos prevenir cualquier afectación a la autonomía, que es un principio fundamental. Claro. Aquí en la universidad hay muchas voces muy plurales, ¿no? Y tenemos que atender, sobre todo un rector, a esa pluralidad de voces. Ya tenemos un pequeño balance del periodo de Enrique Graue. Ahora, ¿cuál es su proyecto de universidad? Brevemente. Sí, mi proyecto es una estrategia que diría yo que combina la preservación, inclusive mejora de los programas, proyectos exitosos de la actual rectoría, con una estrategia que promueve innovaciones importantes dentro de la universidad. ¿Para qué? Para responder a los problemas internos más urgentes y también a los retos del exterior. ¿Cuáles son esos problemas? Yo estoy proponiendo que iniciada la gestión del siguiente rector o rectora,
haya un diagnóstico amplio de la situación actual y un señalamiento de cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas que hay que transformar. Yo tengo desde luego una hipótesis, tengo una propuesta inicial que si quieren se las comento, pero el diagnóstico inicial debe ser participativo. ¿Cómo participativo? A partir de los cuerpos colegiados, empezando por el Consejo Universitario, los consejos técnicos, los consejos académicos de área, en las que hay una representación de estudiantes y profesores. Bueno, veo un problema de desarticulación entre las entidades y las actividades sustantivas de la universidad, principalmente docencia e investigación. No están del todo desligadas, pero es necesario articularlas más. Esta separación está dada por la ley orgánica, que yo no pensaría alterarla, pero al dividir, por un lado, investigación en los institutos y centros y por otro lado en las facultades. Tenemos bajo esa estructura que intensificar las relaciones de colaboración entre estos dos grandes subsistemas. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras. Uno de ellos es volver a impulsar un proyecto muy exitoso del doctor Juan Ramón de la Fuente, que se llamó Macroproyectos de Investigación. En particular, hubo un macroproyecto que compartimos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, que fue muy, muy exitoso. Y invitamos a participar, desde luego, a investigadores, ¿no? A través de estos macroproyectos puede ser. ¿De qué otra manera? Pues dando mayor flexibilidad de tránsito a profesores e investigadores que quieran pasar una estancia, investigadores en una facultad o profesores en un instituto. En fin, este es uno de los principales problemas que creo que hay que atender. Otro problema es la desigualdad interna. Desigualdad. Sí, la desigualdad en muchos aspectos. Desigualdad de género, desigualdad de disciplinas. Por ejemplo, el área del subsistema de investigación científica tiene pues el doble de investigadores que el subsistema de humanidades, para darnos una idea de las desigualdades. ¿En qué otro sentido? Pues los nombramientos, ¿no? La actividad fundamental de la universidad, tanto en presupuesto como en personas involucradas, es la docencia. Y el grueso de la docencia, más de un 70% de los cursos la dan profesores de asignatura, cuya remuneración económica y prestaciones pues es muy inferior a los profesores e investigadores de carrera, como es mi caso. Entonces, ahí tenemos que desarrollar programas, proyectos que fortalezcan la situación laboral de los profesores de asignatura, y sí lo digo claramente, sin demérito de los derechos alcanzados por los profesores de carrera. Eso sería violación a derechos laborales y desde luego yo no estoy de acuerdo para nada en afectar ningún derecho laboral, pero sí veo la necesidad de mejorar las condiciones laborales, la seguridad en las contrataciones. Gran cantidad de profesores, yo diría la mayoría, aunque no tengo el dato exacto, no tienen definitividad en la asignatura que dan. Y eso los deja en una situación de incertidumbre cada semestre. Entonces, hay que procurar un programa intensivo a través de concursos de oposición, pero en suficiente número para todos los profesores que cumplan ya con una antigüedad que se puede discutir de cuánto, 3, 4, 5 años, puedan acceder a un programa intensivo de concursos abiertos para la definitividad de plazas. También se pueden implementar, por ejemplo, programas como el SIJA, que es para profesores de carrera, pero enfocado exclusivamente a profesores de asignatura, para que algunos de ellos pues, puedan acceder también a través de concursos transparentes y con rigor académico, puedan acceder a una plaza. Ese es un punto importante que atender y que los profesores de asignatura con toda razón han planteado y demandado su solución. Otro problema importante es el de la seguridad. No es que la universidad sea insegura, en realidad el campus universitario es más seguro que afuera, y eso que no tenemos ni debemos tener fuerza pública, fuerza de ningún tipo, ni pública ni privada. Okay. Pero es la comunidad la que se cuida a sí misma. Tenemos que fortalecer mucho esta solidaridad y esta responsabilidad comunitaria. Cuando fui director de la Facultad de Filosofía y Letras, pues ya hace 20 años,
más de 20 años, promovimos mucho este ethos del cuidado colectivo y recíproco. Tenemos que reforzarlo. Okay. Y también, en particular, contra la violencia de género. Sobre todo es prevenirla y erradicarla. ¿Cómo? Creo que se necesitan intensificar los cursos y talleres para que todos tengamos una mayor sensibilidad para evitar actos de violencia que en ocasiones verbalmente podemos no estar conscientes de un uso del lenguaje inadecuado con un sesgo masculino o machista. Tenemos que desarrollar estos cursos de sensibilidad y de respeto. ¿Estos cursos serían obligatorios para los estudiantes y profesores? Yo creo que deberían de ser, yo creo que si se diseñan, yo diría, en un principio vamos a promoverlos, a exhortarlos, no de manera obligatoria, sino de manera, no diría yo optativa, es decir, voluntaria. Pero si hacemos una campaña suficiente, yo estoy muy en contra de la obligatoriedad en general. Okay. Entonces, pero si hay que hacer una campaña muy intensa y además hacerlos adecuados. Un curso de un semestre para un profesor o de 40 horas es mucho. Hay que diseñar cursos intersemestrales de no muchas horas, pero que atiendan a lo fundamental. Ahora, si no resultan, si la mayoría de los profesores y de los alumnos y de los trabajadores de toda la comunidad universitaria no tomamos estos cursos, entonces creo que sí debe haber algunas acciones, pues que si no obligatorias, sí que propicien, ¿verdad?, más la toma de estos cursos. Pero yo creo que la mayoría los tomamos. Pongo un ejemplo. Para hacer prácticas de campo se requiere tomar cursos de primeros auxilios. Pues los que cuando pensamos en prácticas de campos, todos tomamos sin obligatoriedad los cursos de primeros auxilios. Claro. Habría que intensificar diseñándolos adecuadamente. Ok. Ya tenemos una breve semblanza de tu proyecto de universidad. Ahora, si es que llegaras a la rectoría, ¿cuáles serían tus prioridades? Cuando llegues, ¿qué sería lo primero? Bueno, en realidad nomás toqué 2 problemas, ¿sí? Me faltaron otros muchos. Por eso dije breve. A ver, voy a hablar de otro que me parece muy importante. Me estoy refiriendo a los problemas internos, ahora hay que referirse a los problemas externos, es decir, a los problemas de la sociedad y de la nación, con la cual la universidad tiene un compromiso por ley orgánica, y también por el estatuto de la universidad y por misión histórica, ¿no? La universidad históricamente ha tenido siempre un papel primordial en la comprensión y propuesta de solución de los grandes problemas de España. Bueno, yo prefiero hablar con México naciente. Y para eso se creó la universidad, y lo he comentado. Uno de los catedráticos más distinguidos, Alonso de la Veracruz, dedicó su primera cátedra, 1553, al problema de la justicia de la guerra y de la dominación española. El resultado de esa cátedra fue una crítica rigurosa, la más radical, a la profunda injusticia tanto de la conquista como del dominio imperial. Me refiero a un ejemplo paradigmático del compromiso que ha tenido desde su nacimiento, hace ya casi 500 siglos, 1551 es la cédula, 1553 serán los primeros cursos, hasta la fecha. Pero Justo Sierra, si leemos el discurso de Justo Sierra, pues ahí especifica que la universidad tiene que ir al frente de la conciencia nacional para iluminar el cambio de la nación hacia un país más justo, más libre, etc., ¿no? Tenemos siempre este compromiso. Ahora, hay que preguntarnos cuáles son nuestros compromisos actuales con la nación. Y lo primero que tendríamos que ver es que se trata de una nación que finalmente, después, de nuevo, de 500 años de lucha, se reconoce como una nación pluricultural, ¿no? Pluriétnica, pluricultural. Y entonces la universidad debe de orientar también el desarrollo de la docencia y de la investigación, tal como lo marca el primer artículo del estatuto de la universidad, ¿no? y de la ley orgánica también. Prioritariamente los problemas nacionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es una propuesta central que yo estoy haciendo. Desarrollar la transdisciplina, no solo la inter, sí, claro, la inter está muy bien, pero también la transdisciplina, que tome en cuenta no solo como objeto de estudio, sino como fuentes de conocimientos
al mismo nivel que las ciencias que las disciplinas académicas, por eso es transdisciplina, las prácticas y conocimientos y sabidurías de los pueblos originarios. Para ello, para desarrollar esta visión transdisciplinaria e intercultural en las actividades, no en detrimento de otras, no en detrimento ni de la disciplina, ni de la multidisciplina, ni de la interdisciplina, sino adicionalmente, porque es lo que menos se ha desarrollado en la universidad. Sí hay programas, por ejemplo, la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, por ejemplo, el programa universitario intercultural, el posgrado de Filosofía de la Ciencia, que están apuntando hacia la interculturalidad y transdisciplina, pero es muy poco y eso hay que incrementarlo mucho. Ahora, la mejor forma de fomentar este nuevo enfoque intercultural y transdisciplinario, considero yo, es a través de la creación, don Pablo le llama centros de conocimiento, bueno, yo le llamo centros de educación integral en comunidades donde la universidad no está presente. No solo que vengan de todo el país a abrir, con las dificultades que se tienen de emplear la matrícula, a las comunidades indígenas, a la población rural, el ingreso a la universidad, no solo eso, sino que la universidad vaya allá, como a través de creación de centros educativos integrales, que realicen no solo educación escolarizada, sino también investigación, innovación, difusión en comunidades indígenas que así lo requieran. Y esto no es una utopía, lo tenemos ya en pequeño, en realidad, en el Centro Intercultural Ayuc, en la Sierra de Mije de Oaxaca, a propuesta de las mismas autoridades en la que en aquel tiempo, estoy hablando 2013, formaba parte Yasna Aguilar Gil, una de las grandes intelectuales indígenas hoy en día, nos propuso, principalmente a León y a mí y a otros colegas, la creación de ese centro, y ya está funcionando. Hace falta mucho más apoyos, y hace falta multiplicar ese centro, crear una red. Esta idea la tomo de don Pablo González Casanova, red de centros interculturales y transdisciplinarios en el país, en zonas marginadas, principalmente comunitarias, ¿no?, de acuerdo a las necesidades locales de cada una de estas comunidades. Esto creo que sería la mejor forma de afirmar el carácter nacional de nuestra universidad, que esté efectivamente contribuyendo al desarrollo de una nación pluricultural, multiétnica. Esa es una propuesta, pues quizás, creo yo, la más original y la más importante, que insisto, es adicionalmente, no en detrimento de otra dimensión que hay que impulsar para aumentar la matrícula, ¿no? Realmente la universidad se ve corta de presupuesto. El presupuesto no ha aumentado significativamente en los últimos años, ¿no? El gobierno federal ha cumplido su compromiso de no disminuir el presupuesto, al menos en términos corrientes, en precios corrientes. Habría que ver si en términos a precios fijos se ha aumentado o disminuido, ese es otro asunto. Claro. Pero ha cumplido el compromiso de no disminuirlo, al menos nominalmente. Pero el presupuesto a todas luces no es necesario. ¿Cómo podemos tener un mayor presupuesto sin aumentar cuotas, sino defendiendo el derecho a la educación gratuita, ¿no?, desde luego, aumentando becas, ¿no?, pero también cómo podemos aumentar la matrícula sin detrimento tampoco de la calidad académica? Yo aquí veo una alternativa, que es apostar fuerte por la educación a distancia, impulsar la universidad abierta y a distancia, de nuevo, originalmente creada por Pablo González Casanova durante su rectorado. Claro. Y me parece que ahí tenemos que apoyar. La pandemia nos dejó esta gran lección, que es posible utilizar las técnicas digitales para desarrollar con calidad y eficacia la educación a distancia. Y eso tenemos que recuperarlo hoy en día, continuar con eso y aumentar la matrícula, sobre todo para las poblaciones marginales. Muy bien. Ya hablamos un poco de violencia, pero podríamos profundizar un poco en ello.
¿Cuáles son las medidas que tomarías frente a la problemática de la violencia contra la mujer y de género latentes dentro de la universidad? Bueno, ya hablé por una parte de la prevención, que es lo más importante, y de la responsabilidad que tenemos toda la comunidad universitaria, dado que no tenemos y no debemos tener fuerza ni privada ni pública, ¿no? La vigilancia del UNAM, pues es eso, vigilancia, no seguridad. Ahora, en los casos en los que la prioridad es prevenir, pero desde luego hay muchos casos que persisten de violencia de género. Yo estoy en la comisión de honor del Consejo Universitario, y cada semana vemos 3 casos, la mayoría de violencia, y violencia muy fuerte de género. Entonces, siguen ocurriendo estos casos, y tenemos que modificar el proceso de tanto de juicio como principalmente de juicio, del proceso de juicio de los presuntos transgresores de la normativa universitaria, sobre todo en materia de género. ¿Cómo propongo esto? ¿Cómo modificar? El Estatuto del Personal Académico marca que cualquier miembro de la comunidad universitaria, sea estudiante, sea profesor, sea trabajador administrativo, que transgreda la normatividad, tiene que ser enviado al tribunal universitario. Al tribunal. Pues por contrato colectivo, tanto de trabajadores administrativos como de trabajadores académicos, ni los profesores ni los trabajadores administrativos somos enviados en caso que hagamos alguna transgresión, especialmente de violencia de género, al tribunal universitario. Únicamente son remitidos estudiantes. El rector pues, tiene atribuciones para remitir también trabajadores y profesores, pero el proceso normal es fundamentalmente a través de las dependencias donde se remite al tribunal. Todos los remitidos al tribunal que me ha tocado analizar son alumnos. ¿Qué pasa con los estudiantes qué pasa con los profesores y con los trabajadores? Son remitidos al titular de la dependencia, y es una persona la que determina, juzga y define el castigo en caso de que resulte responsable. Esto me parece incorrecto. Todos debemos ser igualmente responsables ante el tribunal universitario, y para eso es necesario llegar a acuerdos en los contratos colectivos de trabajo con los sindicatos respectivos, para que no haya un impedimento laboral para que seamos remitidos al tribunal universitario en caso de transgreder, al igual que los estudiantes. Claro. Actualmente es como si tuviéramos un tipo de fuero, ¿no? Así como el ejército de la iglesia en el siglo XIX tenía fueros, ¿no? Y tenía sus tribunales especiales. Pues aquí todavía porque ni siquiera es un tribunal, es una persona, ¿no? Y esto no conviene a nadie, ni a la víctima ni al presunto responsable. Es mucho mejor que sea juzgado por un tribunal universitario. Y además, creo que en materia de género debiera buscarse, dentro del marco actual de la legislación, lo necesario para que hubiera un cuerpo o asesor o una comisión especial dentro del tribunal o asociada al tribunal universitario en materia de género, para asegurar la perspectiva de género. Claro. Eso es lo que yo estaría proponiendo. Cambiando un poco el tema y tocando el de los estudiantes llamados rechazados, mal llamados rechazados. Mal llamados. Según sus fuentes, las cuales son el portal de estadística universitaria, estoy leyendo lo del proyecto de universidad del doctor, a nivel bachillerato la demanda de ingreso este año fue de 160.185 aspirantes y solo ingresaron el 21.6%. ¿A nivel de bachillerato? A nivel bachillerato. Ok, ahora lea licenciatura. Para el nivel licenciatura solicitaron 256.033 personas, de las cuales 225.983 corresponden al examen de selección y únicamente ingresaron el 11%. Estamos hablando de que se quedó sin estudiar en esta universidad el 90% de las personas que hicieron el examen. Sí, el examen de selección. Hay que decir que todos los que tienen derecho al pase automático ingresaron el 100%. Y eso es que bueno, es una defensa para el pase reglamentario, ¿no? Para el pase mal llamado también automático, porque no es automático. Ya no es automático. Tiene sus condiciones y me parece que están bien las condiciones, ¿no? Pero todos los que cumplen entran. Sin embargo, los que no provienen del sistema universitario, pues tienen que presentar examen. Y esto creo que tenemos que atenderlo. Desde luego, ahí hay una fuertísima limitante, el presupuesto, ¿no? Si no hay un aumento significativo del presupuesto, es muy difícil poder aumentar
el presupuesto durante, si no me equivoco, durante los últimos 10 años ha habido un aumento significativo, cerca del 30% de la matrícula, sin un aumento correspondiente. Es decir, la universidad ha hecho, hay que decirlo y hay que reconocerlo, más por menos. Pero no es suficiente. Además de insistir en un aumento del presupuesto, tenemos que buscar formas aún más económicas, porque la formación del estudiante en la universidad es de lo más económico a nivel mundial, de todas maneras, ¿no? Pero tenemos que buscar formas aún más económicas de formación de calidad. Y yo insisto ahí que la universidad abierta y a distancia sobre todo puede ser una alternativa para aumentar la matrícula. ¿Usted le daría prioridad a estas dos formas de enseñanza? Es decir, no en detrimento de, pero si ustedes ven, el sistema de universidad abierto tiene una matrícula mucho menor que el sistema presencial. Y tenemos que por lo menos equilibrar, ¿no? estos dos grandes sistemas. Y sobre todo, a distancia favorece a una población que tiene, o bien que trabaja, o bien está en zonas marginales, y se le dificulta mucho la asistencia regular diaria a la universidad, que tiene muchos costos, ¿no? Sí, imagínense el costo de transporte, bueno, ustedes los viven, de alimentación. Las becas, qué bueno que hay becas, pero son insuficientes. Ahora bien, también hay otra forma en cómo creo tendríamos que ser más equitativos en la determinación del ingreso por examen de admisión. Hay un solo examen para todos, sin considerar justamente el carácter pluricultural de nuestra nación. Claro. Y aquí tenemos que atender también eso. Creo que está obligada la universidad a pensar qué características específicas debe tener el examen para determinadas regiones o para determinada población cuya cultura es distinta. Tuvimos una experiencia, realmente nos desanimó mucho en este centro, Ayuc, porque, claro, nos agarró en medio de la pandemia. Primero nos agarró en medio de la pandemia, ¿no? Y esto dificultó mucho. Pero muy pocas personas de las que presentaron el examen de admisión ingresaron. Bueno, esto nos lleva a reflexionar. Son incapaces de ninguna manera, ¿no? Lo que tenemos que pensar es también que el examen de admisión tiene que revisarse en sí mismo. Claro. Y adecuarse a las condiciones, no que sea light o que sea menos demandante, sino que responda efectivamente al carácter pluricultural de nuestra nación. No podemos seguir pensando que hay una cultura homogénea o que la universidad va a continuar con una homogeneización del saber y de los conocimientos sin cortapisas. Sí, es muy importante el que la ciencia, las humanidades, en toda su pluralidad, se forme parte esencial de los currículos de docencia, de investigación, pero también tan importante es reconocer la diversidad cultural y la necesidad de integrar a la docencia, la investigación y la difusión que realiza la universidad estas diferentes saberes y conocimientos. Claro. Y el examen de admisión es una parte fundamental para considerar y tomar en serio la diversidad cultural de nuestra nación. En cuanto a los que sí lograron entrar, pero por distintas razones no pueden terminar con sus estudios, ¿qué haría para hacer que disminuzca la división? Bueno, yo creo que primero hay que flexibilizar los planes de estudio. Desde luego esto requiere diagnósticos específicos y estudios que los hay, ¿no? ¿En qué semestre abandonan los estudios? ¿Por qué abandonan los estudios? Yo creo que una primera medida sería flexibilizar lo que se llama el tiempo curricular de las carreras. Es decir, puede hacerse en el tiempo que está, pero puede hacerse en menos, si así opta el alumno, optativamente. Así lo hicimos en la carrera que creamos de desarrollo y gestión intercultural. Reducir el tiempo de estudio de la optativamente. ¿Me explico? Es decir, que sea una opción. Yo no quiero terminar en lo que está en 4 años, pero a lo mejor es muy costoso para la familia y para uno 4 años, poderlo hacer en 3 años, con la misma, así lo diseñamos en la licenciatura. Insisto, optativo, no reducir de 4 a 3 años, no, que sea optativo, que lo puedan hacer en menos tiempo. ¿Para qué? Pues para que el alumno ya no tenga más gastos y más presión en un 4 año.
Eso como una opción, no como obligatorio. ¿Con la misma cantidad de asignaturas? Con la misma cantidad de asignaturas, claro está. Sería cargar el peso a 3 años. Así es, diseñarlos para que no sea un peso excesivo. No es una idea guajira, lo hicimos en la licenciatura de Desarrollo y Gestión y muchos lo aprovechan porque pueden salir al trabajo laboral en 3 años en lugar de 4, ¿no? Esa es una de las propuestas, no obligatoria, insisto, optativa. Tratar de disminuir al máximo la obligatoriedad de las medidas, ¿eh? Otra medida, desde luego, es que las mismas clases del sistema presencial puedan ser a distancia. Digo, de tal manera que cuando un alumno por X y razón se le dificulta venir a Ciudad Universitaria, hay alumnos que hacen 2-3 horas para venir acá y gastan una cantidad enorme de dinero, pues puedan tomarla a distancia también, dentro del mismo sistema escolarizado. Combinar estas dos modalidades, ¿no? Para reducir costos de transporte, costos de alimentación. Desde luego el aumento de las becas es importantísimo, ¿no? Ahí pues dependemos muchísimo del presupuesto del gobierno federal, pero yo creo que esperamos encontrar sensibilidad en el gobierno federal para apoyar a alumnos de bajos recursos, que son muchos, ¿no? En la universidad. Entonces yo lo que propondría sería diferentes medidas, diferentes políticas, diferentes programas para facilitar. Ahora, eso en cuanto al aspecto económico. En cuanto al aspecto académico, tenemos que impulsar mucho las asesorías, ¿no? Y sobre todo también muchas de las propuestas están basadas en mi experiencia como director en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que hacíamos es que los estudiantes que están terminando, buenos estudiantes que están terminando una carrera, dieran asesoría, 10 estudiantes, por ejemplo, uno para cada grupo de 5 o 6, coordinados por un profesor, ¿no? A manera de un árbol, de una red, dieran asesorías a estudiantes que tienen problemas en las materias que tienen problemas. Y esto nos sirvió enormemente, enormemente. Se puede también integrar a los estudiantes de posgrado, desde luego, ¿no? Veo que en su proyecto de universidad y en su retórica tiene mucho peso esta concepción de la Universidad de la Nación. Sí, ¿sí? Así es. Muy bien. Porque es Universidad Nacional, ¿no? Claro. Sí, pero partamos de ahí. Sí. Un factor que es innegable, que podríamos decir que pone en duda esta concepción de la Universidad de la Nación, es la centralidad de los campus en la Ciudad de México. Sí. Así fomentando la disparidad territorial de esta nación. ¿No lo ve así? Totalmente de acuerdo. Por eso apostamos a la educación a distancia y a la red de centros integrales, interculturales en toda la nación. No solo que vengan, abrir las puertas para que vengan, estudiar, no solo alumnos, también necesitamos incorporar a profesores y a intelectuales y a sabios, poetas, filósofos, etcétera, de las comunidades indígenas. Pero es más fácil que la universidad vaya allá, claro, ¿no? Y una forma de romper con el centralismo, a decir, bueno, puertas abiertas a la universidad, que no son tan puertas abiertas porque tiene límites, con todos los costos que tiene venir acá. Sí, estoy de acuerdo que hay que superar estas desventajas que tiene. Particularmente también hay que fortalecer mucho las ENES, ¿no? Las entidades que están en Morelia, que están en Mérida, próximamente en Oaxaca, que están en Morelia, ¿no? Como parte de ampliación o de extensión de la universidad a nivel nacional. De nuevo, programa que inició Pablo González Casanova con las ENES, con las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, así surgieron, que se crearon pues, en la periferia de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Usted construiría más ENES en otros estados de la República? Sí, desde luego, si hay apoyo de los propios estados y de las universidades, ¿no? Tampoco para llegar a desplazar a las universidades estatales, sino en concordancia y acuerdo con ellos. Okay. Sí, me parecería una buena medida. Y fortalecer las que ya hay, quizás primero fortalecer las que ya hay, y después también. Pero yo le he puesto más. Sí, hay que fortalecer las sedes foráneas, las ENES, hay que posiblemente crear otras si hay condiciones adecuadas con otras universidades y con los gobiernos de los estados de la República, pero lo más importante, creo yo, es
la construcción de estos centros interculturales, pequeños centros interculturales, que no vayamos a reproducir nuevos centralismos regionales. Claro, sí. O sea, no únicamente serían las capitales estatales, sino también... Bueno, la red va allá. La red va como el centro Ayuca, en la Sierra Mije, en comunidades indígenas donde no hay presencia de ninguna universidad. Y desde luego donde hay necesidad, deseo de estudiar, pero también mucho que aportar. Son espacios privilegiados para lo que llamo yo la construcción de un nuevo paradigma cognitivo. De un paradigma no solo disciplinario, sino transdisciplinario e intercultural. Y aquí estamos apostando esto, la construcción, ir punta de lanza en la innovación académica. La innovación académica hacia la interculturalidad, hacia la transdisciplina, que en otras regiones y en otros países también se está valorando mucho. Sí. Una demanda del estudiantado en esta universidad es la democratización. Si esta universidad actualmente creyera y fuera demócrata, ¿qué le diría usted a los estudiantes para que votaran por usted? Mira, es que yo no estoy muy convencido de una campaña de votos. Sinceramente yo no la estoy promoviendo. No creo que haya que reproducir el sistema electoral externo, que tiene virtudes, pero también vicios, con la vida comunitaria. Le apuesto más a la democracia comunitaria, a la de las comunidades indígenas, en la que son las pequeñas comunidades las que deliberan, escuchan, proponen. Entonces yo creo que hay que fortalecer lo local. Sinceramente, ustedes me hicieron un favor de invitar, y me dije, con mucho gusto yo voy a donde me inviten y a platicar. Pero yo no estoy haciendo propiamente una campaña para que voten por mí. Estoy aprovechando todo espacio que ofrezca la comunidad, y esto es parte de la motivación de ningún puesto. Es más, desde que dejé yo la dirección en 2009 no he ocupado ningún puesto. Muchas cosas porque no me interesaba ser funcionario, sino estar en la vida académica de tiempo repleto, ¿no? De tiempo repleto, que es lo que estoy. Pero no confío mucho en las campañas propiamente electorales al interior de la universidad. Sí confío mucho en la presentación de propuestas, en el diálogo con las comunidades, ¿no? Y que cada uno, según el programa, cada estudiante, cada profesor se manifieste de la forma como prefiera. Si ustedes hacen una carta y deciden, bueno, nosotros consideramos que estas personas son las adecuadas, pues perfecto. Además yo no creo, a mí no me gustan mucho los votos que son excluyentes, ¿no? Porque ¿por qué uno y no varios, ¿no? Puede haber una selección de un grupo, ¿no? Y ya la Junta de Gobierno pues trabajará su función. Yo lo que les digo, yo lo que puedo decir es qué es lo que yo propongo, que gracias por darme este espacio para difundirlo. Propongo básicamente un proceso de transformación de la universidad con base en la construcción de nuevos paradigmas, en la atención de problemas internos, nuevos paradigmas para responder a una nación pluricultural, plurilingüística, multiétnica, que propongo mayor igualdad, promover en tanto de género como de disciplinas, como de nombramientos, ¿no? Seguridad comunitaria. Esos son los programas que yo propongo. Integración, docencia, investigación. Hay otro muy importante, vinculación de la UNAM. Claro, decimos que la investigación, la docencia y la difusión, pero tan importante como la difusión es la vinculación, ¿no? Uno de mis principales campos de estudio es la filosofía de la ciencia y la tecnología, y es ahí donde se ubica la vinculación principalmente de tecnología con la sociedad. Tenemos que promover la vinculación no solo con las empresas, es muy importante con las empresas y con el gobierno, porque es una fuente de recursos, también con la sociedad civil, con las comunidades, ¿no? De nuevo hemos tenido oportunidad de desarrollar proyectos de CONACYT de vinculación, difusión, comunicación, vinculación en zonas indígenas, y los beneficios tanto de la investigación como de la comunidad son inmensos. Tenemos que apostar ahí también a reforzar la vinculación con el sector social. Tenemos que, déjenme nomás decirles en términos un poquito especializados de la filosofía de la ciencia y la tecnología. El modelo predominante que se ha desarrollado desde Estados Unidos, impuesto en México, de vinculación,
y de promoción de la ciencia y la tecnología, es el que se conoce con el nombre de 3 hélices, el modelo de las 3 hélices. Universidad, empresa y gobierno. Nosotros estamos promoviendo un modelo de 4 hélices, sí, y comunidades, y el sector social, que son fundamentalmente comunidades. Comunidades agrícolas, comunidades pesqueras, comunidades obreras, el sector social. Pero también, con toda razón, en una de las presentaciones que hice, por eso son muy edificantes estas presentaciones, un profesor me dijo, pero le falta la 5ª hélice. ¿Y cuál es? El medio ambiente. Efectivamente, tenemos que tomar en cuenta un desarrollo de la ciencia y la tecnología con cuidado del medio ambiente, que me parece importantísimo. Y esas son las propuestas. Ahora bien, mi perfil es el que está ahí. Decidan ustedes, ¿qué es lo que nos falta? Mecanismos claros para que la auscultación puedan manifestarse de manera informada, conociendo los programas, los planes, los perfiles, la comunidad, ahora es a través de cartas. Yo propuse en el Consejo Universitario que fueran votaciones. Sí. Votaciones de piso parejo, es decir, que las organizara el propio Consejo Universitario, pero que lo decidiera con base en la información que tiene, ¿no? Más que una persuasión o una propaganda política, yo diría, tenemos que innovar también en el proceso de democratización de la UNAM. Deben de ser procesos basados en la presentación de las propuestas, de los currículos, en escuchar los comentarios y críticas, en integrarlos, en la deliberación de la comunidad, ¿no? Por eso digo algo semejante a las democracias comunitarias que están basadas en la deliberación de las comunidades, ¿no? Y que lo expresen de la manera en como quieran. Ahora básicamente hay 2 formas, o cartas o visitas a la Junta de Gobierno, ¿no? Podría ser también votaciones, pero no como resultado de una campaña, voten por mí, ¿no? Sino como resultado de la deliberación y reflexión libre y autónoma de las personas y las comunidades. Yo es lo que propondría. ¿Qué ofrezco? ¿O qué les diría? Lo que ofrezco es otra forma de hacer política universitaria y un proyecto de transformación de la universidad. Entonces, ¿quieres aumentar? Sí, bueno, esta idea, aparte que la he planteado, yo recuerdo que una vez, que habrá sido por allá de 1970, pues era rector el doctor Carpizo, y fue en Epacatlán, donde yo era profesor. Y entonces le dije, desde entonces, que yo veía el sistema político, vamos a llamar así, de la universidad, en una división de poderes, ¿no? O en una combinación, siguiendo un poco a Aristóteles y a Polibio, ustedes me comprenderán, de los 3 mejores regímenes, ¿no? Aristocracia, que estaría representada por la Junta de Gobierno, ¿no? Notables, monarquía, que estaría representada por el rector, y democracia. De las 3, lo que falta mucho, y sigue faltando mucho, es impulsar la democracia. Ahora, yo sigo aquí a Pablo González Casanova y a Luis Villoro. La democracia debe ser sobre todo en el proceso de auscultación y en el rendimiento de cuentas de la Junta de Gobierno y del rector. Rendimiento de cuentas. Es decir, que nos expliquen. Claro. El rendimiento de cuentas es una forma de democracia participativa, republicana, diría yo, ¿no? Que no está necesariamente presente en la democracia liberal. Entonces, las votaciones pueden ser una excelente forma de expresión de las preferencias, convicciones de la comunidad en el proceso de auscultación, además de las ya establecidas, ¿no? Hay que reconocer que ahora la Junta de Gobierno pues ahora inauguró esta forma de consultar directamente consejos técnicos, consejo universitario. Qué bueno que vayan avanzando, hay que avanzar mucho más. Esto mismo lo propuse yo en marzo en el Consejo Universitario, ¿no? Abiertamente propuse, hay que democratizar el proceso de auscultación y el rendimiento de cuentas, hay que reglamentar el proceso de auscultación mismo. Si tenemos que democratizar el proceso de auscultación, y también tenemos que demandar, que reglamentar la fundamentación académica de las decisiones, tanto del rector para formar ternas o designarse directores de centros, o bien de la Junta de Gobierno, las
la formación de esta lista. Pues esperemos que al final nos digan por esta y esta y esta razón, estas son las personas que pasan a la siguiente ronda, por estas razones, don Pablo. Estos son los criterios, que estén claro y fundamentado. A ver, pedir razones en la universidad es algo totalmente normal en la universidad. No es pedir mucho ni mucho menos. Pedir razones es algo que tenemos que hacer todos los universitarios en todos los ámbitos. Pedir y dar razones también. Pedir. Y eso es lo que yo llamo rendimiento de cuentas, ¿no? Es decir, el fundamentar con buenas razones, con principios, con argumentos, con información, por qué se toman ciertas decisiones y no otras. Es ahí donde estoy apostando para la democratización. Y aquí sigo, insisto mucho, a Pablo González Casanova en su libro, particularmente La Universidad que Necesitamos. Es un libro publicado en 2001 de Pablo González Casanova, y lo guardo, yo atesoro un ejemplar dedicado por él, ¿no? Que me dedicó. Qué afortunado. Sí, digo, a mano, dedicado a mano esa universidad. Fui colaborador muchos años de don Pablo González Casanova en el CEICHE, me invitó a ser investigador del instituto y seguimos manteniendo una relación de amistad y colaboración hasta su muerte este año. La última pregunta para finalizar este bloque. ¿En la UNAM hay corrupción? Yo creo que sí ha habido corrupción, pero es muy difícil. ¿Qué entendemos por corrupción? Primero, es decir, el desvío de fondos públicos para beneficio privado. Me refería precisamente a eso. Yo no puedo decir no ha habido, pero sí puedo decir es muy difícil porque afortunadamente estamos muy supervisados, estamos auditados. A ver, como investigador, si yo tengo un proyecto PAPIT con así, tenemos que documentar gasto tras gasto, ahí no hay manera. Ahora, como director, también tenemos auditorías internas y externas. Yo creo que estamos muy vigilados y el ejercicio del presupuesto es bastante honesto. No puedo decir no hay corrupción, porque... Pero es mínimo. Yo diría que si la hay, no es relevante en el sentido que estamos diciendo. Ahora, si hay posibilidades de un mejor uso, más austero, más dirigido a establecer, a incrementar la igualdad entre toda la comunidad universitaria, creo que hay mucho por hacer también. Muy bien. Entonces, se podría decir, según lo que tú nos dices, no es un problema la corrupción. Yo considero que no es un problema la corrupción, no. Okay. Pero eso no quiere decir que no haya que combatirla. Si la hay que combatirla y muy estrictamente. Ok. ¿Cómo combatirla con la poca corrupción que usted dice? Bueno, pues a través de las denuncias y de las denuncias internas y externas. En caso de corrupción, la corrupción es un delito y no debe dejarse pasar a nadie, ¿no? Muy bien. Una última pregunta para este bloque. ¿Existe una burocracia dorada y en esta misma altos sueldos en esta universidad? ¿Como burócratas? Yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Yo los puestos de dirección académica que he tenido son 3. Secretario académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas, cuando era director Leonardo Olivé, más o menos del 91 a 93. Coordinador del posgrado, primer coordinador del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, que fueron 8 años, y después director. Y no considero, sinceramente, que tuviéramos sueldos exorbitantes. Yo hacía cálculos, si pierdo el SNI, voy a terminar pagando por ser director. O sea, era más el estímulo del SNI, claro, que el estímulo por ser director. Entre más alto tengas el nombramiento, menos te pagan, y está bien, menos te pagan por el puesto, porque hay un tope. En mi experiencia, obviamente no me quejo, y el sueldo como profesor o como director, ustedes lo pueden ver, perdón, como profesor o como investigador tipo carrera, es un buen sueldo, ¿no? Y ahí no consideraría que hay que disminuirlo porque vamos contra los derechos laborales. Si son excesivos los sueldos, no sé de qué tamaño son los sueldos. Yo dejé de ser funcionario, director en 2009 y no he tenido ningún otro puesto retribuido, solo electo. He sido electo miembro del Consejo de Posgrado, he sido electo miembro del Consejo Universitario, que obviamente son honorarios, así deben de ser. Pero si fuesen excesivos, no sé cuáles sean los sueldos, habría que revisarlos y bajarlos, ¿no? Disminuirlos. Sí. Okay.
Con eso finalizamos esta primera parte de la entrevista. Quédense para seguir viendo la segunda parte. Gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Lema insostenible hoy en día que hay que cambiar. Para comenzar, si el doctor Ambrosio Velasco no estuviera contendiendo, ¿cuál aspirante te gustaría que fuera rector? Voy a hablar del perfil. Me gustaría un perfil que propusiera los cambios necesarios, la transformación necesaria de la universidad, incluyendo la democratización de la universidad y también hacia una mayor igualdad en todos los ámbitos, disciplinario, de nombramientos, profesores de carrera, de asignatura, etc. También un perfil que sea sensible a los problemas de una nación pluricultural y que esté dispuesta a realizar una transformación sustantiva en la investigación, la docencia, la difusión, la vinculación y la creación en una línea de interculturalidad y de transdisciplina. Estos serían como los dos ejes de un perfil que los cumpla. Tengo que analizar con detenimiento cuáles de esas personas cumplen estos. Claro. Pero ese sería el perfil. Por el momento no habría nombre. No, preferiría no dar un nombre, sobre todo porque habría que ver con minucia en qué medida cumplen cada uno de los 16 otras personas este perfil. La siguiente pregunta va también ligada, y es ¿qué cualidades ves en tus contendientes? En tus contrincantes, perdón. No, mira, yo no lo veo como contrincantes, la verdad, no lo veo. Todos somos universitarios. Creo que todos estamos interesados en dirigir la universidad como rectores porque tenemos que aportar, porque estamos comprometidos con la mejora de la vida interna y con el compromiso externo. Yo creo que estas son las cualidades que tenemos todos, sinceramente. Ahora, a quién nos creen y a quién no nos creen que las tengamos, esa no es una decisión mía, sino es una decisión pues, de la comunidad. Ok. Vamos a seguir con este ejercicio. Voy a mencionar algunas palabras, frases, y me debes responder un breve enunciado de lo que opinas. Un breve enunciado de 10, 15 palabras. A ver, ahora sí que no soy muy ágil en las respuestas, pero a ver, lo mejor que pueda. A ver, comenzamos con seguridad. Reforzarla sin violencia y con base en la solidaridad comunitaria. Competencia. No me gusta la competencia, prefiero la cooperación. La cooperación. ¿Usted cambiaría competencia por cooperación? Desde luego. Muy bien. Becas. Necesidad de extenderlas a todos, sobre todo en licenciatura. Extenderlas a todos y mejorarlas para que puedan efectivamente dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Educación. Una educación integral, plural, que responda a las necesidades de la nación pluricultural. Matrícula. Ampliarla en todo lo posible a través del sistema de universidad abierta y a distancia. UNAM. La institución más importante de la nación mexicana. México. Un país que duele, pero que es muy grande y su futuro debe ser aún más grande que lo que es hoy. ¿Por qué duele? Duele por la pobreza, duele por la inseguridad, los desaparecidos. Duele mucho. La violencia es extrema en México. Y eso es lo que duele profundamente. Estamos por conmemorar con toda pena las 43 estudiantes de Ayotzinapa. Duele mucho. Eso y todos los muertos y desaparecidos forzados, es decir, por instituciones policíacas o del poder, o por el crimen organizado. Duele mucho México. Sí. Junta de Gobierno. Tiene una gran responsabilidad
de promover la democratización de la UNAM a través de fundamentar sus decisiones y escuchar a toda la comunidad. ¿La Junta de Gobierno es demócrata? Internamente sí, hay una votación, cada miembro tiene su derecho a voto, entonces creo que ahí no hay una persona con más fuerza que otra, pero externamente necesita reforzar mucho, impulsar mucho la democracia. ¿Cómo? A través de una auscultación reglamentada y a través del rendimiento de cuentas. APAUNAM, CITUNAM y STUNAM. No pertenezco a la APAUNAM, tampoco pertenecí al STUNAM, ya no pertenezco a ninguno de los dos. Creo que son necesarios los sindicatos para la defensa de los derechos laborales. Por mi raza hablará el espíritu. Lema insostenible hoy en día que hay que cambiar porque no hay una raza en México. De nuevo, constitucionalmente, considero que la universidad está obligada a cambiar su lema, como también está obligada a cambiar sus programas académicos para responder a las necesidades de una nación pluricultural. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la UNAM? ¿Qué sigue en México? Bueno, sigue que la universidad siga siendo la institución central para orientar la transformación, el cambio de México hacia una sociedad más justa, más libre y más democrática. Muy bien, por el momento eso sería todo, sería la entrevista. Muchas gracias por aceptarla. Doctora Ambrosio Gracias. Velasco.